Hola, muy buenas noches. Nuevamente estoy aquí dándoles la bienvenida a esta transmisión de la Casa de la Esperanza. Yo soy Pilar Farelo y me encanta volver a estar aquí conectándome en este nuevo horario los viernes de 8 a 8:30 de la noche para dar a conocer siempre temas de interés general, temas que nos ayudan a vivir de una manera mejor y obviamente a tener mejores relaciones en familia. Salud mental, salud familiar, salud física, todo eso es importante y especialmente en este tiempo donde el COVID-19 nos cambió la forma de vivir. Bienvenido usted a la transmisión de la Casa de la Esperanza. Le estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales, a través de todas nuestras redes, el Facebook, el Instagram y bueno, y también nuestras redes internas de el WhatsApp, el link para que usted pueda conectarse y seguir obviamente compartiendo con amigos, familiares, vecinos y todos aquellos que puedan interesarse de un tema tan importante. ¿Y cuál es el tema de esta noche? Enfermedades psicosomáticas. Ese es el tema del día, el tema de esta noche, y lo estaremos abordando precisamente con una especialista en salud mental, una magíster en salud mental que hace parte del equipo de la Casa de la Esperanza, una mujer que siempre nos reta, nos inspira a estar aprendiendo, pero también a estar influyendo en la salud mental y emocional de los que nos rodean, ya sean nuestras familias o aquellos con los que trabajamos o compartimos a diario. Hágase esta pregunta: ¿lo que pasa en su mente afecta a su cuerpo? Cuando lo que pasa realmente en nuestra mente afecta a nuestro cuerpo, podemos decir que estamos padeciendo o enfrentando una enfermedad psicosomática. Por eso hemos invitado el día de hoy a la doctora psicóloga Angie Cuadros. Ella es magíster en salud mental y me encanta tenerte aquí, Angie, y darte nuevamente la bienvenida aquí al Facebook de la Casa de la Esperanza con este tema tan importante hoy, enfermedades psicosomáticas. Angie, que desde su casa, después de una larga jornada, un día, una semana extenuante que no acaba hoy, porque muchos trabajamos hasta el viernes quizás, ella mañana y el domingo y 24/7 está siempre disponible para la comunidad. Doctora Angie, bienvenida al Facebook Live de la Casa de la Esperanza. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. De verdad, gracias por la invitación y pues bueno, qué rico compartir temas muy importantes con la comunidad y más con la Casa de la Esperanza. Realmente, Pili, gracias por la invitación como siempre. Y bueno, aquí estamos para comenzar. Así es, llevamos 12 programas y durante esos 12 programas hemos tratado temas supremamente interesantes. ¿Qué tal si recordamos aquí en 30 segundos, mientras damos espacio para que se conecten nuestros amigos, cuáles son algunos de esos temas que nos han impactado tantísimo? Yo tengo en el corazón por lo menos un tema que trabajamos recientemente contigo, fue el tema del feminicidio. ¿Sí? Es un tema que nos dejó realmente marcas de responsabilidad Sí, social y como mujeres aún más para pues impregnar de esta información tan importante y sobre todo prevención de violencia de género. También hablamos sobre violencia de género, fue nuestro primer programa y fuiste tú la invitada. ¿Te acuerdas de alguno de los programas que quizás hablamos o hemos sacado quizás en estos espacios que inicialmente eran los sábados de 10 de la a las 10 de la mañana y ahora son los viernes a las 8 de la noche? Sí, así es. La idea pues de poder brindar estos espacios surgió así muy de repente con Pili, ¿cierto? Porque vimos la necesidad en medio de esta pandemia de poder informar a nuestra comunidad de todas estas problemáticas y así es. Nosotros iniciamos con todo el tema de la violencia, ¿cierto? También hemos tenido invitadas muy importantes para trabajar con nosotros, otras psicólogas también, que hacen parte también de la comunidad y frente a todos los procesos, hablamos del feminicidio hace poco, hablamos de todo el proceso de las relaciones tóxicas, ¿cierto? La resiliencia, que fue hace poco el tema, hablamos también del embarazo en adolescentes, que realmente han sido temas muy importantes en la Casa de la Esperanza y efectivamente para cada uno de ustedes. No sé qué otro se me pasó, son 12, ¿no? Son 12, hablé Son de, 12 bueno, temas. Sí, violencia, hablamos de feminicidio.
hablamos de embarazo adolescente, que también está disparado. Embarazo adolescente. Embarazo adolescente, abuso sexual infantil, que tú también nos ayudaste Abuso sexual infantil. A compartir con todos nuestros seguidores cuál era la ruta de atención, cuál era, digamos, el proceso que se debía seguir en caso de un abuso sexual infantil. También hablamos del suicidio, uno de los más consultados y que aún sigue siendo muy visualizado en nuestras redes, y quiero decirles que ahí están apareciendo nuestras redes: Casa de la Esperanza Mujer en Facebook, en el Instagram, @Esperanza Mujer, y también tenemos en YouTube Corporación Casa de la Esperanza. Allí están todos nuestros videos, Angie, y uno de los más consultados hasta el momento, después del tema del feminicidio, es el suicidio. ¿Por qué crees que en este momento hay tantas ideas suicidas en la mente de la gente, de los colombianos? No, bueno, yo pienso que una de las cosas que desafortunadamente pues desató la pandemia fue la depresión, que de hecho lo vimos y lo hablamos en uno de nuestros programas importantes, que fue la depresión, y realmente ha sido una situación que sin tratamiento y que sin toda esta serie de estrategias pues se agudizan los síntomas y efectivamente llega a estos pensamientos que son las ideas suicidas, que realmente es una enfermedad. Realmente es un trastorno que requiere tratamiento. Así es. Y bueno, muchos otros temas que vuelvo y digo, usted los puede encontrar en nuestro canal de YouTube, La Casa de la Esperanza, Corporación Casa de la Esperanza. En ese momento, mientras que hablamos, yo estoy compartiendo el link, ya te lo acabo de pasar, y te lo voy a compartir. ¿Listo? También a través de, bueno, de las diferentes redes y plataformas, recordándole que pues esta transmisión es a través de Facebook, pero usted también la encontrará en YouTube, y estaremos enlazando la próxima semana a través del Instagram. Permítame, voy a compartir aquí con un grupo que me hace falta. Mujeres y hombres están siguiendo a esta hora la transmisión y queremos que se sumen muchas más personas, porque el tema hoy es supremamente relevante y más en este tiempo, doctora Angie. Enfermedades psicosomáticas son enfermedades, hasta donde he leído y he estudiado, aunque tú eres la experta, que tienen una relación directa entre los pensamientos, emociones y obviamente nuestro cuerpo físico. Por eso le hemos colocado cuando lo que pasa en tu mente afecta tu cuerpo. Entonces, ¿qué tal si le damos inicio a este espacio? ¿Te parece? Y lo podemos dar. Perfecto. Hablando con toda la audiencia que ya se está conectando precisamente sobre eso. ¿Qué es una enfermedad psicosomática? ¿Qué se conoce como una enfermedad psicosomática? Bueno, muy bien. Las enfermedades psicosomáticas, o según como lo hablan el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el DSM-5, para muchos psicólogos o demás que nos están viendo también, es conocido como los trastornos somáticos, ¿sí? Y estos trastornos como tal también son llamados enfermedades invisibles. Son enfermedades que tienen una relación con la mente y el cuerpo y también están dadas por estas enfermedades que posiblemente el médico no puede descubrir. Muchas personas por lo general a veces dicen como que me duele el estómago y me siento con dolor de cabeza, siento como alguna parálisis, siento como que se me tuyen los músculos, y resulta que a veces van al médico y de repente, muy de repente, el médico te dice no tienes absolutamente nada. ¿Sí? Entonces se conoce como una enfermedad psicosomática y también se llaman enfermedades somáticas o enfermedades invisibles, esa relación que tiene la mente sobre el cuerpo, ¿sí? Y del mismo modo esas enfermedades físicas que influyen en el estado del ánimo. Muchas de estas enfermedades provocan temor, provocan miedo y efectivamente problemas psicológicos. Muchas de estas enfermedades también se convierten en trastornos mentales debido a que los médicos no encuentran como tal una razón, ¿cierto?, física. Muchas veces el sistema nervioso provoca ciertos dolores de cabeza, mareos, vértigos, desmayos, sí, hormigueos y demás, que nuestros sentidos hacen que se agudicen y se convierten en enfermedades físicas. Muchas veces nuestros sentidos hacen que también se provoquen cegueras, ¿sí? Pérdida de la visión o visión doble, que hace parte de estas enfermedades. Y si nosotros leemos así rápidamente qué son estas enfermedades o como tal o estos trastornos somáticos, nos hablan de eso de malestar, ¿sí? Y dan lugar en la vida diaria, ¿cierto?, de pensamientos, sentimientos y comportamientos excesivos relacionados a síntomas somáticos. ¿Qué es síntomas somáticos? No sé si ustedes recuerdan a una novela hace mucho tiempo, se hablaba de la hipocondriaca, ¿sí? Que de hecho ya no se llama así, pero son enfermedades somáticas
aquellas enfermedades que pensamos nosotros que de repente estamos sufriendo, ¿sí? Y esa novela fue muy característica porque era una persona que por todo se enfermaba, ¿sí? Se llamaba la hipocondría. Entonces, en ese momento, alguien ya tenía un virus, salía a la calle, ya se sentía mareada, sí, tenía una serie de síntomas que en ese momento se llamaba la hipocondría. Y hace parte de estos sentimientos o estas emociones que producen en nuestro sistema circulatorio, sistema nervioso, hasta en el sistema digestivo, ciertos síntomas físicos. Entonces, esto se llama enfermedades somáticas, psicosomáticas o enfermedades invisibles. Bueno, has dado en el punto, porque de unos años hacia atrás, estamos hablando de quizás 30 años hacia atrás, todo era físico. Doctor Ancho, pues tú eres la especialista en el tema de salud, pero hoy vi en algunos videos que me orientaron y 30 años a 40 años atrás todo era físico y todo se le encontraba, digamos, un origen físico. Todas las enfermedades tenían un origen físico, pero poco a poco se fue entendiendo que el ser humano no solamente era cuerpo, sino que también era mente y que también era emociones, y que muchas veces esta mente, esos pensamientos y estas emociones terminaban impregnando nuestro cuerpo o impactando nuestro cuerpo, afectándolo, y obviamente se entendió que había una correlación directa entre mente y cuerpo. Entonces yo encontré algo y me llamó la atención y aquí lo quiero compartir, que lo que afecta emocionalmente termina impactando físicamente a las personas. Esto está pasando en la pandemia, quizás tanto encierro, y hoy vemos que nuevamente Bogotá, Medellín, Cali empiezan con un confinamiento casi que absoluto total, pues hemos sido desobedientes, no nos hemos cuidado, bueno, en fin, por muchas causas, y esto ha empezado como a afectar la mente de las personas, y también hemos visto que ya en las droguerías no hay, por lo menos acetaminofén, no hay muchos medicamentos que son usados como paliativos del dolor, o incluso las personas se están automedicando porque tienen diferentes síntomas y no quieren ir a los centros asistenciales. ¿Qué está pasando? Realmente estamos en ese pico, no solamente de la enfermedad COVID-19, sino en ese pico de que nuestras emociones y los pensamientos nos están afectando físicamente. Claro, totalmente. Yo pienso que hay una conexión, pienso no, es totalmente científico, hay una conexión directa, ¿sí? Con nuestras emociones, o sea, con lo que pensamos a lo que sentimos, ¿sí? Y es natural que a veces decimos nosotros como que nos sentimos mal, nos sentimos tristes, y muchas de las problemáticas que hacen que se desarrollen trastornos somáticos es el estrés, la ansiedad y hasta la depresión. Efectivamente, con todo este tema de la pandemia, las redes sociales y todos los medios de comunicación pues han dado ciertas imágenes, ciertas cosas que al momento de llegar a pensar, llegar a reflexionar sobre esto, nos sentimos ya enfermos, ¿sí? Nos sentimos enfermos, y hace parte esa conexión de lo que pensamos a lo que sentimos. Nuestra cabeza nunca puede ir en contra de lo que pensamos. Es imposible ir con nuestra cabeza por un lado y sentir con el otro, porque somos un cuerpo, ¿cierto? Total. Entonces, muchas de estas enfermedades se llaman también enfermedades invisibles porque no las vemos como tal a nivel físico, sino son mentales. Y nuestros pensamientos son muy poderosos porque activan, ¿sí? Activan nuestro sistema nervioso y hace que tengamos estos dolores, estos malestares a nivel general. Ok, yo te tengo aquí otra pregunta. ¿Quiénes son las personas más propensas en presentar este tipo de enfermedades? Quizás hablemos de hombres o mujeres, edades, personas que tienen enfermedades de base, no sé, ayúdanos a entender un poco para que nuestros seguidores hasta ahora digan, ¿será que ese dolor de cabeza que no se me quita y que llevo desde marzo 20 que empezó la pandemia, será que esto no es realmente una infección, no es una migraña, no es un tumor, Dios nos guarde, sino que es una reacción a todo lo que yo estoy viviendo y mi cuerpo lo está manifestando? ¿Quiénes son los más propensos? Bueno, te cuento que estos trastornos o estas enfermedades realmente puede dar a cualquier edad. ¿Sí? Muchas veces nuestros niños, o yo no sé, los padres de familia que nos ven, tenemos a nuestros niños que cuando no querían ir al colegio, recuerden que el niño le daba fiebre, le daba dolor de cabeza, le daba dolor de estómago, y de repente uno le decía como a nuestros niños, bueno, no vayas al colegio porque te sientes mal, ¿sí? Y hay muchas enfermedades psicosomáticas o somáticas que hacen parte también de los niños, de los adolescentes y también de los adultos, ¿sí?
Suele pasar que un adolescente en un momento de una crisis, de pronto con depresión, ¿no? De pronto con una serie de patologías de base, como tú lo decías, como el estrés, la ansiedad y depresión, suelen tener enfermedades físicas, tales como mareos, vómitos, dolor de espalda, ¿sí? Náuseas, sienten que también tuyen los músculos, se sienten que están muy apretados, hacen parte también de esto. O sea, esta enfermedad como tal puede darle tanto a niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Que hace que tengan una serie de síntomas físicos. Entonces, como tal, la edad, esto puede pasar a cualquier edad. Pili, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy resolviendo un tema técnico, resolviendo un tema técnico, estudiamos comunicación, pero no somos ingenieras tecnológicas, pero bueno, aquí estamos pasándola súper bien, hoy viernes en la noche, estamos en la casa, pero estamos conectados con muchas personas que a esta hora nos saludan y rápidamente las vamos a saludar. Angie y Marta Navarro Rugel les dice, hola, buenas noches, ahí está también Luz Marina Cruz, buenas noches, Dios los bendiga. José Luis Cuadros, que no puedes faltar, conectado, buenas noches, bendiciones, importante tema. Patricia, la doctora Patricia, buenas noches, qué importante este tema, gracias por la orientación. Martica de Ruiz, buenas noches. Y bueno, ahí estamos también compartiendo nuestros, lo que vamos aprendiendo en nuestros comentarios también, como los que tú nos has enseñado, nos has orientado, es que el estrés, la ansiedad y la preocupación afectan, así de sencillo, afectan el cuerpo. Y a eso se le conoce como enfermedades psicosomáticas, nuestro tema el día de hoy. Le puede dar a cualquier persona, le puede dar a cualquier edad, ya nos orientaste, pero ¿cómo identificarlas? ¿Cómo saber cuando estoy presentando un dolor, un síntoma, un dolor de cabeza repetitivo, qué sé yo? Y mira, leí y encontré cosas que incluso el colon irritable, problemas gastrointestinales, ¿sí? Que son muy frecuentes cuando nos estresamos, a veces no sé qué pasa, pero a veces nos estresa muy, un momentico, voy al baño primero, perdón, el sistema cardiovascular, esa dificultad para respirar, ese dolor en el pecho que a veces, ay no, me va a dar un infarto, tengo un problema cardíaco, no, puede muchas veces ser producido por esto, sistema urinario también, encontré que se puede afectar también por el tema de las emociones, cambios en la menstruación de las mujeres, obviamente, alteraciones también en la intimidad sexual, dolores de cabeza no pueden faltar y reacciones y erupciones incluso en la piel, todos de origen por estrés o de origen psicológico. ¿Cómo identificarlas? Son muchísimas. Encontré que hay cerca de 5 grandes trastornos subdivididos y cuando uno se da cuenta, muchas veces quizás a lo largo de nuestra vida hemos tenido estos síntomas y hemos pensado que es algo físico y no era. ¿Cómo identificarlas? Claro, totalmente. Yo pienso que ahorita, con todo esto de la pandemia, pues yo creo que más de uno nos hemos sentido como enfermos, ¿cierto? Y de repente nos levantamos así como con el malestar, nos levantamos con la gripe, ¿cierto? Nos levantamos así con el cuerpo de pronto cansado y decimos, caramba, tenemos COVID-19, ¿cierto? Si bien sabemos estas enfermedades se identifican, ¿sí? Tras de un examen médico, si tú vas al médico y estos síntomas no aplican a una enfermedad médica, ¿sí? Muchos médicos por lo general a veces administran ansiolíticos, administran una serie de medicamentos para calmar el dolor, porque básicamente lo que causan estas es mucho dolor, pero después del tiempo vuelven y aparecen estas enfermedades. Entonces, lo primero es cuando efectivamente estos dolores o estos malestares no tienen una explicación médica, ¿sí? Y ahí es donde empiezan, como tú decías, muchas veces la fibromialgia también, que son estos síndromes de dolor de los músculos, articulaciones, que muchas personas de pronto han consultado y han dicho, no, es una fibromialgia, y te dicen a ti que va acompañada de cansancio, fatiga y demás. Estas son las más características de los síntomas psicosomáticos o somáticos que hacen que muchas personas también las padezcan, ¿sí? Las fibromialgias hacen parte también de estas enfermedades. Y muchas de estas personas, cuando, por ejemplo, decimos nosotros, cuando está la mente, cuando el cuerpo y la mente están conectadas, por ejemplo, ocurren muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decimos tengo un nudo en la garganta
o cuando me duele el estómago, ¿cierto? La boca del estómago, o cuando me siento con mareo, o me siento con algún vértigo, o nos sentimos muy tensos, en ese momento nos sentimos que nos vamos a enfermar, es cuando hay una reacción emocional. Cuando hay una reacción emocional, hace que inmediatamente nuestros sentidos se activen, ¿cierto? Y nuestro sistema nervioso active esas señales de alarma. Sabemos que cuando estamos en peligro, ¿cierto? Nuestro cuerpo se tensa, ¿no? Es como un sistema un mecanismo de defensa, ¿sí? Y cuando ese mecanismo de defensa, ese sistema nervioso se activa, inmediatamente nos sentimos agotados, cansados, estresados, ¿cierto? Nos da los típicos dolores de espalda, aquí los micos que se nos levantan aquí, ¿cierto? Encima de nosotros, y esto es ocasionado muchas veces por estos síntomas somáticos. Las cefaleas también hacen parte muchísimo, ¿sí? Estos trastornos somáticos, dolores de cabeza muy frecuentes, ¿sí? El colon irritable, como tú también lo decías. Entonces, ¿cómo identificamos esto cuando vas al médico, te haces un chequeo y el médico te dice, no es una condición médica, todo está bien, algo está pasando? Y ahí es cuando el paciente dice, pero es que yo no estoy loco, a mí me duele realmente esto, ¿sí? Y lo mandan al psicólogo y te dicen, no, vamos a consultar con un psicólogo porque realmente médicamente no tienes nada. Wow, sí, este tema me encanta y estoy supremamente emocionada y el tiempo está corriendo y mire, se siguen conectando más personas y quiero compartir estos comentarios aquí. Hola chicas, uy, gracias por lo de chicas. Hola chicas, feliz noche a todos. Dice Belkis Ferreira, que hace parte de nuestra Casa de la Esperanza. Yo aquí presente desde Manhattan. Oye, esta semana. De Manhattan. ¡Qué belleza, Belkis! ¡Qué rico que estés por allá! Sí, sí, de Manhattan. Ay, de por Dios. Qué rico jugar con esto. Eso somos los colombianos, definitivamente. Eso nos representa y eso nos ayuda, el reírnos, el poder, en medio de todas estas circunstancias, sacarle jugo a las cosas más complejas y más difíciles. Pienso que los colombianos tenemos en eso una gran capacidad. Vamos a la otra pregunta porque se nos está yendo el tiempo y bueno, sé que hay personas que quieren formularte preguntas, pero si no alcanzamos, ahí les estoy diciendo que pueden hacerlo a través del WhatsApp o a través de este chat y nosotros le vamos a estar respondiendo vía, obviamente, por la plataforma, por el Facebook, vía interna o pública. Ustedes lo pueden hacer también de manera pública. ¿Cómo tratarlas? ¿Cómo tratar? Cuando vamos al médico todo nos sale bien, la visión está 20/20, el azúcar, los triglicéridos, qué sé yo, todo está normal, ¿sí? Entonces empieza uno a mirar y a mirar y a mirar y a mirar 5 veces el examen y dice, ay no, pero tiene una rayita. Ay sí, pero tiene una X chiquitica. Y hay muchas personas que realmente viven en función de encontrarse enfermedades que no tienen, ¿sí? ¿Cómo tratar ese tipo de personas que ya médicamente no tienen nada, pero siguen presentando los síntomas de la enfermedad? Bueno, muy bien. Estas enfermedades, como hemos venido hablando, también son patologías y se convierten en trastornos mentales. Sí, wow. Completamente, se vuelven un trastorno mental. Al volverse un trastorno mental, debido a un tiempo que se cumple, debido a los pensamientos, al grado de dolor que siente la persona, efectivamente tiene que ir a un profesional de la salud mental. Muchos médicos, como hablábamos anteriormente, pues utilizan fármacos para eliminar ese dolor, como quien dice, para utilizar como un método para que se reduzca la inflamación, se mejoren de pronto la parte digestiva o se fortalezca mucho, por ejemplo, el descanso de estas personas o se curen a veces ciertas enfermedades físicas que tenemos, ¿verdad? Pero realmente requieren de un tratamiento de la salud mental. Nosotros por lo general nos damos cuenta en terapia o en consulta que muchas de estas enfermedades son causadas por el estrés, ¿sí? Son causadas por el estrés y por la depresión, ¿cierto? Que son enfermedades y son patologías que muchas veces trabajamos en consulta. Entonces, en este caso, hacemos un análisis muy profundo de los pensamientos, del nivel de angustia que tiene la persona y lo que hacemos nosotros es tratarlos bajo unas terapias. En este caso, mi enfoque es cognitivo-conductual. Trabajamos mucho los pensamientos, trabajamos mucho la respiración cognitiva, ¿cierto? De poder canalizar o poder hacer un orden dentro de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, que son 3 cosas muy importantes que trabajamos en consulta para trabajar toda esa conexión de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos, que siempre tienen que ir lineados frente a una situación en la cual nosotros nos enfrentamos. En este caso trabajamos terapias como la relajación,
trabajamos terapias también frente a la meditación, frente al pensar las cosas de manera más positiva, ¿cierto? Hacemos ciertas actividades también para controlar autorregulación emocional, también trabajamos para nuestras emociones sean mucho más directas con lo que sentimos, ¿sí? Y esto hace parte de un proceso de una entrevista clínica y un tratamiento clínico para liberar ese estrés, liberar esa depresión que muchas veces sentimos al momento, ¿sí? Al momento de tener efectivamente un trastorno, ¿sí? Psicosomático o somático. Así que es importante partir del hecho de que si tu médico te dice a ti, bueno, realmente no es una situación médica, pues consultes a un psicólogo para hacer una serie de actividades de relajación, ¿cierto? De meditación, de entender tus pensamientos para controlar tus síntomas físicos. Así es. Mira que estuve revisando y el tiempo está volando. Estuve revisando y precisamente hay una terapia que es muy efectiva y tú lo dices, la terapia del estrés da resultados positivos y se ha comprobado esto dentro de la medicina psicosomática, que es un área de la medicina que integra en el diagnóstico la terapia, en el diagnóstico y la terapia todos los factores psicológicos y biológicos de la salud de la persona. Lo que tú dices, miran al ser humano integralmente y no solamente lo miran desde los rayos X, por decirlo así, de su cuerpo, de su fisonomía, fisiología, sino que también miran más allá y es su mente. Por eso tú haces una recomendación muy acertada y es visitar a un psicólogo, a un terapeuta que tenga toda la preparación en psicología cognitiva conductual, que nos va a ayudar a entender lo que pensamos, cómo nos afecta en nuestra vida. Mira, encontré dos cosas aquí que quiero compartirles a todos nuestros amigos a esta hora. Es que la depresión puede causar infartos. Ojo, esto está bien complejo. Que la depresión activa procesos inflamatorios crónicos. Muchas veces pensamos, ay, no, me dio artritis. Tengo artritis y resulta que es producto de una tristeza prolongada que se generó una depresión. Eso lo aprendí hoy y eso es de mucha importancia porque creo que es muy frecuente en mujeres presentar estos síntomas y los asociamos siempre con enfermedades degenerativas como el tema de los huesos y realmente esto tiene una simiente es en el tema emocional. Bueno, hay tanto para compartir a esta hora, pero finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones? Y cómo empezar a ser equilibrados en ese tema del cuerpo y de la mente, doctora, porque no nos alcanza el tiempo, pero resulta que la afectación de la mente hacia el cuerpo es tan real como la afectación del cuerpo a la mente. Porque también encontré que hay personas que efectivamente se enferman, que físicamente sí padecen una enfermedad y esto las lleva a deprimirse, a perder la esperanza en la vida, a tener pues, problemas de índole psicológico y emocional. O sea, que sí hay una conexión totalmente entre el cuerpo y mente y viceversa. O sea, no solamente lo que hemos hablado, cómo la mente te afecta al cuerpo, sino también cómo lo que pasa en tu cuerpo termina también afectando tu mente. ¿Cuáles serían recomendaciones para todos aquellos que quizás dicen, oiga, yo como que ahora estoy entendiendo esto que me ha pasado durante muchas veces o repetitivamente en varios ciclos de mi vida, porque también es algo que puede aparecer y desaparecer, ¿verdad, doctora? Puede aparecer y desaparecer, y que uno dice, ay, ahora sí lo entiendo, porque cuando me pasaba esto, mi colon estaba como irritado, ¿sí? Ahora entiendo qué recomendaciones le podemos dar a todas esas personas que quizás hoy se están identificando con estas orientaciones que nos están dando, o pueden identificarlo en un cercano, en un familiar, en un hijo, en una mamá, en un papá que, uy, este ya lo hemos llevado a todos los especialistas, pero mire que sigue y no avanza. ¿Qué le puedes decir? Bueno, muy bien. Tengamos en cuenta algo y es que la mente y el cuerpo trabajan en una perfecta sintonía. ¿Sí? La mente y el cuerpo trabajan en una perfecta sintonía, o sea, nuestro organismo realmente fue hecho por un ser supremo y perfecto, de lo cual no se equivocó, porque nuestras emociones hacen parte también de nuestras reacciones físicas. Y una de mis recomendaciones, primero que todo, es entender que es natural, sí, es natural que sintamos ciertas emociones y nuestro cuerpo las exprese, ¿cierto? Así como cuando de pronto como cuando lloramos, ¿cierto? Que nuestras lágrimas salen, cuando nos ruborizamos, ¿cierto? De vergüenza, son reacciones normales de nuestro cuerpo frente a cualquier situación. Primero que todo, hay que reconocer nuestras emociones, ¿sí? Para tener una salud mental positiva,
y poder prevenir todas estas enfermedades somáticas que hacen parte del dolor crónico o de miedos, ¿cierto? Frente a nuestra salud, es entender que nuestras emociones están en perfecta sintonía con nuestra mente. Entonces, la primera recomendación es entender que lo que yo pienso, lo siento. ¿Sí? Si yo pienso que estoy mal, inmediatamente nuestro cuerpo se siente mal. Ahí es donde somatizamos, y es la palabra somatización, frente al problema de las emociones, ¿sí? Cómo las expresamos físicamente. Nuestro cerebro tiene un conjunto de conexiones muy perfectas en la cual nuestra mente, y de hecho es bíblico, ¿cierto? Nuestra lengua tiene un poder tan maravilloso al momento de nuestras emociones que hace que inmediatamente activemos diferentes señales en nuestro cuerpo. Entonces, mientras nuestro cuerpo está mandando esas señales, efectivamente empezamos a comportarnos de esa manera. Por eso es importante primero reconocer nuestras emociones, reconocer cómo estoy reaccionando frente a esto, ¿cierto? Para poder entender que nuestra mente le está mandando una orden a nuestro cerebro para que mande una señal al cuerpo para que se exprese. ¿Sí? Entonces, nuestra primera recomendación es hacer entender que lo que pensamos lo sentimos. ¿Sí? La segunda recomendación es importante también entender que si yo sufro de depresión, sufro de ansiedad, sufro de estrés, evidentemente vas a tener problemáticas físicas, ¿sí? Es por eso que tenemos que aumentar nuestros buenos hábitos saludables, hacer ejercicio, realizar una serie también de terapias para poder manejar de base esta depresión, esta ansiedad y este estrés, ¿sí? Y al mismo tiempo también cuidar nuestra autoestima, ¿sí? Muchos problemas hacen que el estrés, por ejemplo, nos anticipemos a problemas y hacemos que tengamos un mecanismo de defensa negativo. ¿Sí? Entonces, al cuidar nuestra autoestima, preservar nuestra autoestima, nuestro amor hacia nosotros mismos, vamos a determinar momentos importantes, ¿sí? Momentos importantes en donde nuestra salud mental va a ser siempre positiva. Entonces, la primera recomendación, entender que nuestra mente y cuerpo están conectadas. Nuestra segunda recomendación es que si tenemos patologías de base como depresión, ansiedad y estrés, va a ser mucho más fuerte, ¿sí? Estas problemáticas somáticas. Y la última recomendación importante como todas, es cuidar nuestra autoestima, nuestro amor propio para poder saber reaccionar frente a estas cosas. Ahorita vemos un sinfín de situaciones que nos ponen en alerta, ¿sí? En alerta frente a muchas cosas, pero entendamos que la mente y el cuerpo están en perfecta sintonía para poder manejar y prevenir muy posiblemente un trastorno psicosomático. Wow, hemos aprendido muchísimo y yo estoy muy contenta porque estos 30 minutos han sido supremamente productivos. Doctora Angie Cuadros, especialista en salud mental. Y mira, tenemos conectada a Janina. Quiero tenerla aquí y nos saluda, muy querida. Dice, me gusta lo que dijiste. Vamos a ponerla aquí. Me gustó que dijiste lo que yo pienso, yo lo siento. Está conectada y dice, estamos a un pensamiento de cambiar nuestro estado emocional. Hemos entendido entonces que hay que entender la correlación que hay entre mente y cuerpo, que hay que entender cuándo o identificar cuándo tenemos enfermedades de base que nos hacen más propensos o facilitan quizás que aparezcan esos otros síntomas que son más emocionales o psicológicos que físicos, y obviamente cuidar nuestra autoestima. Y tú lo has dicho, estamos en un tiempo donde pareciera que juega en contra en contra de nosotros, de nuestra salud mental, el confinamiento, las presiones obviamente económicas, el estar confinado muchas veces en espacios tan pequeños durante largos periodos hacen que las relaciones familiares se vuelvan mucho más tensas, la violencia intrafamiliar que está disparada. Me contabas fuera de cámaras que hoy precisamente tuviste un caso, y no de una mujer joven ni de una niña como usualmente estamos digamos, casi que familiarizados, sino una adulta mayor que es lastimada, golpeada, agredida por su hijo. Entonces ya no hay límites realmente y las condiciones cada día pueden volverse un poco más complejas. Entonces la idea es aprender y tomar los recursos de estos espacios que Dios nos permite a través de la Casa de la Esperanza, y obviamente pues empezar a entender que en la manera como tú lo dices, que pensamos, y lo dice el proverbio, así actuamos, tal cual como piensa el hombre, así es él. Y ya también hay un factor que quizás no hemos hablado de él, pero es la parte espiritual. También hay que fortalecer esa área espiritual para que cuando nuestros pensamientos nos jueguen esa mala pasada, nosotros podamos en algún momento tener un recurso espiritual que nos ayude a equilibrarnos.
y no darle quizás libertad a todos esos pensamientos de negatividad. Muchas personas están pensando en muerte, suicidio, esto no va a acabar, esto es lo peor. Y la verdad la atmósfera puede ser muy compleja, pero necesitamos ayudarnos con un poquito de fe, con mucha autoestima, como tú nos dices, y también con mucha energía positiva. Doctora, se nos fue, uy, mira, aquí nos están diciendo Edwin José, nos está recomendando el Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Ahí está. Y dice que es un diccionario sobre las causas de las dolencias y enfermedades relacionadas con los pensamientos, sentimientos, emociones. Un recomendado que nos hace a esta hora. Muchísimas gracias, José Goyeneche Bustamante. Y Belkis Ferreira nos dice, mente positiva, así nomás, en letra mayúscula y sostenida, así nomás el mensaje, mente positiva, nada de negativismo, y aunque llega el negativismo en algún momento, y a veces es muy recurrente, hay etapas en nuestra vida donde uno dice, Dios mío, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Y se prolonga, y creo que estamos viviendo una etapa que puede ser, digamos, casi que compleja de entender, y uno dice, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? Los expertos dicen un año, pero no sabemos realmente. Entonces tenemos que tener recursos como estos para enfrentarlo. Bueno, dice Miguel Gia, un poquito de fe no, una fe que todo lo cree y todo lo cambia. Me encanta, totalmente de acuerdo. Una fe que todo lo cree y todo lo cambia. Fe en que estamos sanos, fe en que aunque estemos enfermos, podemos estar sanos con la ayuda del Señor y una mente entrenada. En fin, muchos comentarios a esta hora. Gracias a todos por seguirnos, gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros y ayudándonos a enfrentar pues esta situación de las enfermedades psicosomáticas, y más que enfrentar, a comprender lo que son las enfermedades psicosomáticas, cómo tratarlas, cómo abordarlas y sobre todo pues cómo ver el lado positivo de todo en medio de esta situación. Doctora, nos despedimos con alguna recomendación. Bueno, perfecto. Yo pienso que más que todo, y es importante también reconocer que hay que reeducar nuestras emociones, ¿sí? Yo creo que la Biblia es uno de los libros más psicológicos que hay. Yo a veces cambio las palabras que la Biblia cita. Por ejemplo, la Biblia nos cita el dominio, ¿cierto?, propio, para entender la reeducación emocional. Fíjate que a veces yo me doy cuenta en las terminologías psicológicas, yo digo, hombre, esto lo dice la Biblia, y a veces nos damos cuenta que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, ¿cierto? No, sino un espíritu de fortaleza y demás, ¿cierto? Y ese dominio propio que debemos tener es porque debemos reconocer que nuestras emociones, ¿cierto?, están en constante cambio, ¿cierto? Son emociones que son muy fluctuantes, y muchas de ellas a veces dejamos dejamos que hay esos pensamientos intrusivos que muchas veces son la voz del enemigo. Miren que la terminología psicológica y la parte, yo pienso que el Señor fue un buen psicólogo en este tema. Y fíjate que todas estas terminologías que nos hablan muchas veces la ciencia son muy dados a conocer y entender que la parte espiritual también es muy importante. Entonces Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un dominio propio para manejar nuestras emociones. En este caso, hacer una reeducación de nuestras emociones. Si antes estallábamos por algo y nos enfermábamos constantemente debido al estrés, debido a la preocupación, pues bueno, ahorita tenemos que entrenarnos y tenemos que empezar, ¿cierto?, a educar nuestras emociones y empezar a sostener, ¿cierto?, y mantener ese dominio propio que tenemos de manera tal que nuestras emociones se puedan controlar, porque recuerden que nuestro corazón es lo más importante que debemos trabajar. Si le damos rienda suelta al corazón, ¿cierto?, efectivamente vamos a tener muchas emociones que afectan completamente nuestro cuerpo. Así que empecemos a trabajar nuestras emociones, tengamos en cuenta que hay que prevenir estas enfermedades que básicamente nosotros somos los que las creamos, ¿sí?, por medio de nuestras emociones y pensamientos. Así que muchas gracias realmente por este espacio, ¿sí?, por este momento, y entendamos que somos personas fuertes, valientes, y podemos tener la capacidad de salir adelante porque Dios nos dio todas las habilidades para hacerlo. Así es, doctora Angie, muchísimas gracias por tu tiempo. Desearte que duermas hoy como una bebé en los brazos de Dios, consentida, y que tengas nuevas fuerzas para mañana. Tienes una jornada siempre muy fuerte, pero agradecemos que hoy te hayas podido conectar con nosotros y con la Casa de la Esperanza y con todos nuestros seguidores. Agradecer, obviamente, a todos los que han estado aquí conectados, que por favor empecemos a compartir a través de nuestra red personal para ser multiplicadores de estos mensajes que nos pueden ayudar a todos en estos momentos de dificultad, momentos de pandemia, donde la salud mental está comprometida. Recordarles que la Corporación Casa de la Esperanza trabaja en beneficio de la mujer y de su familia, que somos una organización sin ánimo de lucro.
pero que lo hacemos con mucho amor, sabiendo que podemos hacer la diferencia para muchas mujeres y para sus familias también. La próxima semana, si Dios nos permite, estaremos hablando nuevamente de resiliencia, porque tenemos un caso hermoso, una mujer que superó muchas cosas en su vida física, superó un cáncer, superó muchas cosas y quiere darnos su testimonio. Y la próxima semana estaremos hablando de la procrastinación. ¿Cuántos hemos caído en eso? Para decir, mañana lo hago, el otro año lo hago, pasado mañana lo hago, en fin, y se nos ha ido quizás buen tiempo de nuestra vida y no hemos logrado nuestras metas porque hemos caído en esa tendencia llamada la procrastinación. Un abrazo para todos ustedes. Bueno, perfecto. Hasta luego. Amén. Que tengas una feliz noche y bueno, un abrazo para todos ustedes. Recuerden que también pueden encontrar este material allí en la Casa de la Esperanza, en el canal de YouTube de la Casa de la Esperanza. Este y todos los videos de cada semana están allí. Usted los puede nuevamente reproducir, los puede compartir y acuérdense de darle clic a la campanita para que le llegue la notificación cada vez que subamos un video o una nueva información. Entonces, nos despedimos. Nuestro tema del día muy interesante. Tendríamos que hablar muchísimo más de las enfermedades psicosomáticas, pero creo que lo que hemos aprendido nos sirve y es un recurso importante. Un abrazo para todos ustedes. Feliz noche, noche de lluvia, noche para dormir con la cobijita. Dios les bendiga.